Buenas tardes, mi nombre es Julio Garay, soy profesor consulto de esta cátedra, primera cátedra de toxicología, la más vieja en el mundo. Y hoy vamos a tratar un grupo de medicamentos que lamentablemente, dadas las presiones que existen y la promoción que existe, mucha gente no los considera medicamentos. Y son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides. Digo esto porque lamentablemente, reitero, mucha gente se automedica y esto tiene muchas interacciones con otros medicamentos y puede producir trastornos graves. Vamos a comentar primero algunas generalidades y obviamente esto es común a un grupo muy grande de antiinflamatorios. En primer lugar, vamos a comentar que puede haber distintos tipos de clasificaciones. A nosotros la clasificación química no es que no nos importe, pero sí nos importa mucho más la clasificación por su mecanismo de acción, principalmente a través de lo que significa inhibición de la ciclooxigenasa. Desde hace bastante tiempo ya sabemos que hay una COX-1 y COX-2 y hay algunos que son no selectivos, o sea que inhiben ambas, como es el caso de la aspirina, la indometacina, el ibuprofeno, etcétera, que además son antiagregantes plaquetarios y por supuesto producen efectos gastrointestinales y renales de importancia. Tiene una alta afinidad por la COX-1, la indometacina y el piroxicam. Los oxicamos realmente son los que tienen mayor riesgo de reacciones adversas, principalmente gastrointestinales y entre otros cuadros hemorrágicos de esa localización. Y es muy baja la afinidad por el ibuprofeno, el diclofenac, etc. Y algunos otros no son selectivos, así que en el caso del meloxicam, por ejemplo, no son selectivos. En relación a las generalidades, sabemos que tienen muy buena absorción, tienen una ligadura proteica muy importante y ya dijimos que inhiben a la ciclooxigenasa. Se metabolizan en hígado, se eliminan por riñón y la toxicidad es muy interesante y muy común a todos. Por ejemplo, pueden provocar hipertensión arterial por retención hidrosalina, pueden provocar náuseas, vómitos, hemorragia gastrointestinal, hay que ser muy cuidadoso con esto, y pueden también producir alteraciones en el coagulograma, a punto tal que muchos de los pacientes pueden tener alteraciones en el ring con valores muy altos y por lo tanto pueden llegar al sangrado. Dan principalmente por depresión de volumen o insuficiencia renal de tipo prerrenal. Es importante considerar también que en los casos de obstetricia debería manejarse con mucho cuidado el dolor de las embarazadas porque puede retrasar el trabajo de parto y puede también provocar, como todos los AINES, un cierre precoz del ducto arterioso. Esto va a ser bastante complicado, especialmente a nivel hemodinámico del recién nacido. Otras alteraciones son las que producen principalmente la somnolencia, la visión borrosa y en muchos casos, especialmente en ancianos, hay que hacer un diagnóstico diferencial con algunos cuadros que se dan. Por ejemplo, hay cuadros que aparecen con alteraciones neuropsiquiátricas. El diclofenac es un caso clásico, la gente lo toma muy a menudo y a veces aparecen pacientes añosos que pareciera ser que están en un cuadro de demencia senil y nada que ver, es un cuadro totalmente transitorio provocado por este tipo de tóxicos. Otra de las situaciones es que hay que ser muy cuidadoso cuando se combinan con anticoagulantes orales, porque también pueden ser causa de hemorragia, con los hipoglucemiantes orales, porque pueden dar hipoglucemias importantes, y además con el metotrexate, sustancia que se utiliza mucho para, por ejemplo, la artritis reumatoidea. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es estrictamente clínico. También se puede hacer determinaciones de laboratorio, como la salicilemia, por ejemplo, y el tratamiento es generalmente tratamiento sintomático y de sostén. Y acá vamos con algunos que lo vamos a pasar rapidito porque tienen una serie de puntos en común. Por ejemplo, uno muy clásico, el ibuprofeno, características de analgésico, antiinflamatorio, baja mucho la temperatura y muy bien, tiene una excelente absorción, tiene un pico plasmático rápido, tiene además un metabolismo hepático con una serie de metabolitos inactivos y además ya dijimos que se produce su mecanismo de acción a través de la inhibición de la COX-1 y la COX-2. ¿Cuáles son los cuadros? Y los cuadros que ya hemos mencionado hace un rato, tanto a nivel gastrointestinal, cardiovascular, dermatológico, cuidado que también puede dar un cuadro grave, una dermatitis de Stevens-Johnson también está descripta, y además puede potenciar una serie de
toxicidades a punto tal que no solamente con las cosas que ya hemos descrito, sino con una sustancia que se utiliza mucho en los cardíacos, la digoxina, con un anticonvulsivante, la fenitoína, con el litio, que también es una droga sumamente interesante y con mucha cantidad de interacciones complejas. A nivel del sistema nervioso ya también los hemos mencionado y lo mismo también a nivel renal. Puede provocar, como ya vimos, bastante toxicidad en el feto. Entre otras cosas, lo que puede provocar es un hidramnio, y este hidramnio puede llevar a la muerte fetal. ¿Qué pasa con el diclofenac? También características parecidas, así que por lo tanto se produce una inhibición a través de la inhibición de la COX-1 y COX-2, una inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas, que son las que favorecen el desarrollo de la inflamación, dolor y fiebre. Así que por lo tanto es muy eficaz, tiene elementos muy parecidos a lo que vimos antes, así que por lo tanto no vamos a hacer demasiado hincapié en esto. Y por otro lado, también es interesante que rescatemos los cuadros que se producen principalmente a nivel respiratorio, porque dan un cuadro similar a un cuadro de anafilaxia. El resto es prácticamente común a lo que hemos mencionado para los otros AINES. Piroxicam es uno de los oxicamos que mayor cantidad de dificultades nos trae, principalmente como alteraciones a nivel gastrointestinal. Tiene elementos parecidos en cuanto a la farmacocinética y a la farmacodinamia con los otros AINES, y dentro de las reacciones importantes son las de tipo digestivo, que puede dar hemorragias, dijimos, y también puede ser causa de una hepatitis medicamentosa. Recordemos que también es causa de hiper o de hipoglucemia. Cuidado con los pacientes diabéticos, y además de eso, tener presente que es también un elemento que puede favorecer a la disminución importante de los glóbulos blancos y a los cuadros de anemia. Hay otras sustancias como las pirazolonas y como la fenilbutasona, sustancia que es bastante complicada para ser utilizada y que por lo tanto también da muchos cuadros de tipo hematológico, también muchas alteraciones de medio interno como la acidosis metabólica, y además puede dar hasta una semana posterior a la ingesta un cuadro de necrosis hepática. Todas estas sustancias requieren, ¿sí?, para su tratamiento, medidas de sostén, medidas sintomáticas, y es muy útil en algunos casos como en este, suministrar carbón activado seriado. Vamos a pasar a ver ahora otra sustancia que está catalogada como AINE y realmente no es un AINE. Así que ya pasamos a la otra. Simplemente recordemos que no son estos sustancias inocuas, son medicamentos. Hay que considerar etapas de la vida en la cual los damos. Tenemos que valorar siempre riesgo y beneficio, y tenemos que, ante la intoxicación, las medidas de descontaminación y de sostén son primordiales. Bibliografía que es importante tener en cuenta, donde hay principalmente en el blog de Cátedra de Toxicología, uva.blog.es, es importante allí por la cantidad de artículos que están presentes.